listos para escuchar el consejo de la palabra de Dios? Amén. Que el Señor nos hable en esta mañana a través de su palabra. ¿Qué le parece si oramos un momento? Una vez más. Señor, gracias por esta mañana. Espíritu Santo, tú eres quien nos guía a toda verdad. Tú a través de la palabra puedes transformar los corazones, las vidas. Tú eres quien ordena cada pensamiento. Tú escudriñas cada pasillo de nuestro corazón, Señor. Te necesitamos en esta mañana, en este lugar. Más que cualquier otra cosa, te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Guíanos en esta mañana a tus verdades, a lo que tú tienes para cada uno de nosotros. ¿Puede usted decirle, hermano, hermana, guíame, Espíritu Santo? Abre mi entendimiento, Señor, en esta mañana. Quita toda soberbia, todo orgullo, toda independencia de que ya lo sé, yo no necesito. No, Espíritu Santo, yo quiero escucharte hablar. Dame sencillez de corazón para escuchar tu voz. No quiero escuchar la voz de este mundo, quiero escucharte a ti. Quiero escuchar tu consejo, Espíritu Santo. Señor, permítenos ser una iglesia en esta mañana que te escuche a ti, que abracemos tu consejo, tu palabra, que la amemos, que la dignifiquemos y que la honremos con reverencia en esta hora. Y a ti, Espíritu Santo, precioso, precioso, preciosa persona, te damos el lugar más importante aquí. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Decía el pastor Dan que en esta mañana, en este día, íbamos a hacer énfasis en la palabra de Dios. Aparte de ser el mes que celebramos la independencia, mes patrio para nosotros los que hemos nacido de nuevo en el Señor, que hemos conocido al Señor Jesús, tomamos un tiempo para celebrar también la bendición de tener la palabra de Dios, de tener acceso a la palabra de Dios. ¿Hay alguien aquí que le dé gracias al Señor? Le diga, Dios, gracias. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Sabe? Hay mucha gente que no ama la Biblia. Hay muchos personajes en la historia del mundo que se han empeñado en buscar cualquier forma, cualquier manera para desaparecer, para destruir la palabra de Dios. ¿Dónde están? La palabra de Dios permanece eternamente y para siempre. El cielo y la tierra van a pasar, pero esta palabra va a permanecer eternamente y para siempre. Sin embargo, hay una realidad que no podemos ignorar nosotros. Y esa es la realidad de que muchas personas alrededor del mundo, y posiblemente algunos están aquí sentados, tienen dudas acerca de la veracidad de la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. ¿Sabía usted que hay personas que no diferencian, no saben cuál es la diferencia entre las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios y lo que dicen otros libros de otras religiones como el Corán, como el libro Mormón,
Según un estudio realizado por el Barna Group, en el año 2011, un 86% de los estadounidenses consideraban la Biblia como un libro sagrado. Mientras que para el 2014 solo un 79% lo consideró así. Y surgen preguntas y cuestionamientos, y tal vez usted se ha preguntado en su caminar, en su conocer: ¿puede ser la Biblia la palabra de Dios aún y cuando fue escrita por hombres? Lucas Leis, en su libro 101 preguntas difíciles, responde al respecto. Él dice así: los 66 libros de la Biblia fueron escritos a lo largo de unos 1600 años por unos 40 autores diferentes, que en su mayoría no se conocieron entre sí, que tenían diferentes personalidades, profesiones y niveles de educación, y que vivieron en lugares diferentes. Unos eran reyes, otros pastores, otros sacerdotes. Unos eran impulsivos, otros reflexivos o contemplativos. Sin embargo, a pesar de toda esa diversidad, la Biblia presenta una coherencia absoluta. Tiene un hilo conductor que nunca se pierde de vista, que es el plan de Dios para la humanidad. Y no se contradice en ningún momento. Hoy uno sintoniza History Channel. Basta con ver unos minutos y uno se da cuenta cómo canales como esos se han dado a la tarea, como un caballito de batalla, de ver de qué manera desacreditan la palabra de Dios, de ver de qué forma le restan divinidad al nombre de Jesucristo. Y muchas personas creen más en las fantasías, en lo ficticio, en lo burdo y tontas que son esas pensamientos, esas historias, y no creen a lo que dice la palabra de Dios. Puede ser que usted esté en esta mañana aquí y usted esté bregando, luchando en su corazón, porque no tiene seguridad de que lo que nosotros denominamos como Biblia sea la palabra de Dios. Y es importante que sea el fundamento en nuestro corazón, en nuestro espíritu, comprender que estos son los pensamientos de Dios. Y domingo a domingo nuestro pastor nos invita a hacer una declaración de fe. Este es nuestro credo. Esta es la palabra de Dios. Ella es mi manual absoluto de fe y conducta, y yo soy lo que mi Biblia dice que yo soy, y yo tengo lo que mi Biblia dice que yo tengo, y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Sin embargo, a veces lo decimos y no es una realidad en nuestros corazones, porque no hacemos conforme a lo que nos dice la palabra, sino a lo que nos parece mejor, a lo que nos viene en gana. No somos ni nos comportamos como la palabra dice que Dios espera que nosotros seamos. Y no vivimos a la altura de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay otra pregunta que puede surgir, y ¿es la Biblia un libro de reglas a seguir nada más? Y es que la Biblia no es un libro que solo nos dice qué pasó o qué es lo que nosotros debemos hacer, sino que la Biblia nos habla de la necesidad que tiene el ser humano de conocer a alguien, la persona de Jesús. Y hay una gran diferencia en esto, porque
la Biblia no es una larga lista de cosas que usted y yo se nos es prohibido hacer. Ni es una larga lista de cosas, de pasos a seguir, nada más. Sino que la Biblia es una carta preciosa y extensa que Dios nos ha dejado, nos ha confiado para poderlo conocer a Él. ¿Es la Biblia inspirada por Dios? Quienes escribieron la Biblia lo hicieron bajo el control directo de Dios, quien a través del Espíritu Santo los iba guiando a medida que escribían para que dijeran exactamente lo que Dios deseaba. Esto es lo que los teólogos denominan y conocen como inspiración divina. Esta es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esa es la escritura para nosotros. Esta palabra es inspirada por Dios. En ella no hay incoherencia ni hay contradicciones. Esta palabra es una verdad absoluta. Lo que dice el mundo es cambiante, es errante, se equivocan, pero lo que dice esta palabra, en ella no hay incongruencia alguna. Ella es verdadera, ella es eterna, ella se sostiene por sí misma, porque es la misma palabra de Dios. Son los pensamientos de Dios confiados a los hombres, contenidos en un libro. Y es viva y es eficaz. Muchos dicen que las historias de la Biblia son inventadas y que a través de los años pudieron haber sido cambiadas las palabras y el mensaje original. Pero la Biblia es un documento fidedigno, real e histórico. Esto no tiene nada de ficción. Lo que dice la palabra de Dios es más real que la persona que está a la par suya. ¿Sabía usted que la Biblia es el libro más utilizado y más investigado? Y no ha sido investigado solo por aquellos que siguen y aman a Cristo. Ha sido investigado por aquellos que han buscado la manera de desacreditar la palabra de Dios. Por aquellos que han buscado destruir la fe en toda la historia. Y como usted sabe, hay personas que no creen en la palabra de Dios, no creen en la Biblia, no creen en su veracidad, no creen en su poder y por ende no creen en Dios. Sin embargo, no existe ninguna persona que pueda negar, que pueda desmentir las verdades de esta palabra. No hay nadie que lo haya podido hacer. Hay evidencia arqueológica, hay evidencia histórica que respalda la veracidad de la palabra que usted tiene ahí, de la Biblia. Y la ciencia no ha podido y no podrá negar su contenido y las verdades que ella contiene. ¿Es la Biblia entonces el libro más importante de la humanidad? Y la respuesta es sí. La Biblia es un libro muy, muy conocido. Para nosotros los cristianos, la Biblia es conocida como la palabra de Dios. Para algunos ateos, gente contraria al conocimiento de Dios, ellos dicen que es la mentira más grande que se haya inventado. Lo cierto es que la Biblia, sea como sea, ha ocupado, ocupa y seguirá ocupando un lugar relevante en nuestra humanidad. ¿Sabía usted que la Biblia fue el primer libro que se imprimió?
1454 por Johannes Gutenberg. La palabra de Dios. Y esa palabra, el primer libro impreso, sigue teniendo el mismo peso y la misma relevancia para aquellos que aman al Señor. Para el mundo esto es locura, pero para aquellos que amamos al Señor es verdad, es vida, es luz, es alimento, es esperanza, es fe, es fortaleza. ¿Alguien puede decir amén? Ahora, hay algunas curiosidades de la Biblia que quisiera compartir brevemente. ¿Sabía usted que la Biblia, por todo lo que hemos dicho, es el libro más amado, pero también es el libro más odiado? ¿Sabía usted que la Biblia ha unido a miles de personas, pero también la Biblia es causa de unión, pero también ha sido causa de división? ¿Sabía usted que la Biblia es un libro en donde muchos han hallado la vida y que por causa de él muchos también han encontrado la muerte? ¿Sabía usted que la Biblia es el libro más destruido, pero también es el libro con más impresiones en la historia de la humanidad? Lo precioso de la Biblia es que se encuentra en la casa más sencilla, más humilde. Ahí usted la puede encontrar. Pero usted también la puede encontrar en el palacio con más opulencia, la palabra de Dios. La palabra de Dios no distingue clases, razas, culturas. Son los pensamientos de Dios para el ser humano. ¿Sabía usted que la Biblia es un libro lleno de consejos de un ayer olvidado? Pero ¿sabía usted que también la Biblia es un libro que está más actualizado que la nación de hoy? La Biblia es atemporal. Nunca pasa, nunca pasa, nunca pasa. En este libro es donde están todas las predicciones que se hicieron acerca del futuro, que ya se cumplieron. Y en este libro están todas las profecías que aún faltan por ser cumplidas por el Señor. No hay otro libro igual a este. Y por esa razón en esta mañana nosotros, como hijos de Dios, deberíamos estar tan agradecidos, hermanos y hermanas, de que tenemos la libertad de abrir nuestra Biblia sin temor alguno, sin miedo alguno. Vivimos en un país donde tenemos libertad de culto, libertad de amar a Dios, de amar su palabra, de predicar su palabra. Muchos de nosotros tal vez tengamos variedad de Biblias, versiones ampliados con comentario bíblico. Veía en Facebook hace unos días atrás cómo llevaban un paquete, no sé si eran Nuevos Testamentos, a China o algunos de esos países donde todavía está tan cerrado el evangelio y es prohibido que la gente lea la Biblia, y los hombres y las mujeres abrían el paquete y desesperados corrían para tomar un Nuevo Testamento. Corrían urgidos porque entendían que había valor en eso. Igual a nosotros, que menospreciamos muchas veces el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe qué, hermano y hermana? Que el Señor nos ayude para poder regresar al fundamento que es la palabra de Dios. Personas que le creen más a lo que muchos salen diciendo en la radio y en la tele. Le creen más a eso que a lo que dice, lo que Dios ya estableció en su palabra. Pero es tiempo que la iglesia regrese al fundamento que es la palabra de Dios, hermanos. Señor, ayúdanos. Dios, ayúdanos. Ahora, permítame
darle algunos de los beneficios que encontramos al estudiar la palabra de Dios y vivir según la palabra de Dios. Número 1, la Biblia me mantendrá alejado del pecado. Vuélvase a la persona que la pare y dígale: la Biblia te mantendrá alejado del pecado. El salmista escribe en el Salmo 119, versículo 11: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus palabras, para no pecar contra ti. Más palabra de Dios y menos de nuestra humanidad, hermanos. Necesitamos afianzarnos, cimentarnos en los principios de la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Quieres vivir lejos del pecado? Y todos los días es una lucha donde tenemos que tomar decisiones. Si cedemos a los deseos pecaminosos de nuestro corazón, si nos inclinamos al pecado, a lo incorrecto, y a veces ni distinguimos. ¿Y si sabe por qué no se distingue? Porque no hemos sido alumbrados, no hemos sido expuestos al consejo de la palabra de Dios. Y el salmista dice: Dios, en mi corazón he atesorado, he guardado lo que tú has dicho para mi vida, porque no te quiero fallar. Pero vemos una iglesia que vive una doble vida. Vamos los domingos, venimos acá, pero salimos de este lugar y nos desbocamos al pecado. Vivimos como nos da la gana, porque no dignificamos, porque no guardamos, porque no atesoramos, porque no respetamos lo que Dios ya ha establecido en su palabra para nosotros. Y no nos gusta escuchar esto, que luchamos y queremos hacer lo que nos da la gana. Pero por encima de nuestra voluntad, hermanos, de nuestros deseos, están los designios de Dios para el ser humano. Y eso está contenido en la palabra de Dios. Y debe ser un clamor, como lo fue para el salmista: Señor, en mi corazón he guardado tus palabras, porque no te quiero fallar. Número 2, estudiar la palabra de Dios me ayudará y quitará todas mis cargas. El versículo 28 de ese mismo Salmo 119 dice: se deshace mi alma de ansiedad. Y el salmista dice entonces: susténtame según tu palabra. Ay, qué hermoso es, hermano, cuando uno está en medio de los problemas, en medio de la tribulación. Uno viene a la palabra y aquí hay descanso, aquí hay esperanza. El Espíritu Santo viene y se revela a tu vida, viene a tu corazón y se caen las vendas y dice: no, yo estoy contigo, yo no te he dejado, yo te sustento, yo no te suelto, yo te levanto. Dice la palabra: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Dice también la palabra que Él es escudo alrededor de nosotros y quien levanta nuestra cabeza. Él es tu fuerza. Pero nunca lo sabrás si no abres tu Biblia y empiezas a amarla y a estudiarla y a meditarla y a pensarla. El Señor es nuestro pastor y nada nos falta. Y en delicados pastos nos hace descansar. Estos son los delicados pastos del Señor. En la Biblia hay reposo, en la Biblia hay descanso. Número 3, leer la Biblia, estudiarla, escudriñar la palabra de Dios, profundizar en ella, guiará nuestros pasos. Versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vea, hermano, no hay nada más terrible, no hay nada más feo que andar a oscuras en un lugar. A los que nos ha tocado cerrar la iglesia y hacer este paso, es terrible andar por aquí. Usted no ve nada porque usted empieza a apagar luces y llega un momento donde ya no hay más luces que apagar, solo salir. Pero todo está oscuro. Y a veces en la vida nosotros andamos en oscuridad.
y no nos amanece, no hay luz en nosotros, falta palabra de Dios. ¿Quieres caminar con la luz de Cristo? Métete en la palabra, estudia la palabra, escudriña la palabra. ¿Quieres ser asertiva en tus decisiones? Métete en la palabra. Uno se siente y dice: Espíritu Santo, guíame, háblame a través de tu palabra, guía mis pasos. Pero queremos, ¿verdad? Vamos a consultar a fulanito, vamos a consultar a fulanita, necesito consejería. Vea, yo creo, hermanos, que el ministerio de consejerías estaría menos atollado de gente si primero corriéramos urgentemente a la palabra de Dios. Y gloria a Dios por nuestros hermanos que trabajan en consejería. Pero muchos de los casos que llegan ahí es por gente que no quiere abrir la palabra, que no quiere vivir conforme a la palabra, que no quiere someterse a lo que Dios ha dicho. Viven en oscuridad total. Nunca les va a amanecer, nunca nos va a amanecer, hermanos, si no nos volvemos a la palabra de Dios. Número 4, cuando usted y yo abrazamos la palabra, leemos la Biblia, la estudiamos, el gozo del Señor viene a nosotros. Versículo 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre. Ese es el salmista hablando, porque son el gozo de mi corazón. La palabra de Dios trae gozo y disipa todo llanto, toda tristeza, toda soledad, toda depresión. Huye, porque la palabra de Dios viene a ser como un ungüento en nuestros corazones. Dice Juan 15:11: estas cosas os he hablado, este es Jesús hablando, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra de Dios tiene que traer gozo a los corazones de aquellos que encuentran su delicia. La palabra de Dios te guiará en sabiduría. 130, Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Creo yo que a veces necesitamos menos sabiduría de este mundo y más sabiduría de Dios a través de su palabra. ¿Sabe qué, hermano? A veces creo yo que algunas personas, por raro que suene, tanto estudiar es bueno, prepararse es bueno, es lo mejor. Pero tanto estudio en lo natural puede embrutecer a muchas personas. Y la cabeza de uno se llena de soberbia. Y el ego se eleva en las personas. Y eso le cierra la puerta al Espíritu Santo de que Él nos pueda hablar a través de su palabra. Híjole, hermanos, pero cuando uno viene a las reuniones con un corazón humilde y abre la Biblia y dice: Dios, yo no sé nada, enséñame. Es que esa es la actitud cuando uno se sienta para leer la palabra de Dios. Dios, no sé nada, enséñame. Y dice la palabra que Él a los simples, a los sencillos. Dios no va a revelar sus verdades a aquellos que están llenos de soberbia. Dios no va a enseñar sus verdades, sus principios. No va a revelar a aquellos que creen que ya lo saben todo. Hay gente que tal vez se sienta: ay, a mí no me diga eso, yo ya me lo sé, ya esos versículos ya los he leído. No te ha amanecido, hermano, hermana. Es a los simples, a los sencillos de corazón. Cuando estudiamos la palabra de Dios, Él trae paz a nuestras vidas. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay
para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. Jesús dice en Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Leer la palabra de Dios te traerá de vuelta a Él. Uno va caminando, hermano, por la vida y de pronto siente que se desvía, se desubica, pero cuando nosotros mantenemos constancia, perseverancia, disciplina en el estudio de la palabra, en vivir la palabra, en memorizar la palabra, en interiorizar la palabra, en rumiar la palabra, en deleitarnos en la palabra, nunca nos vamos a desviar. Usted empieza a ver, hermanitos, que ya no se aparecen en las reuniones, ya no llegan los discipulados, no responden, y uno empieza a ver síntomas, y uno de los síntomas es el abandono a la palabra de Dios. Y pudiéramos estar viviendo en una anorexia espiritual, desnutridos porque no tenemos nada de Dios, nada de sus pensamientos. Y es esa gente que anda de congreso en congreso, de evento en evento, viendo a ver cómo se vuelven a encender. Es que no se trata de andar de evento en evento. Tengo que regresar a la palabra de Dios. Tengo que volver al principio de la palabra de Dios. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. La palabra nos vuelve a Dios. La palabra fija nuestra mirada en Cristo Jesús. La palabra nos pone en el lugar correcto, en la perspectiva correcta. Yo entiendo quién soy yo, quién es Dios, y que yo sin su palabra no soy nada. La palabra de Dios nos santifica. Esta palabra nos santifica. Juan 17:17 dice Jesús: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta palabra nos limpia, esta palabra nos purifica, esta palabra nos santifica. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Con espíritu de urgencia, una urgencia en nuestro interior, tenemos que volver a la palabra, hermanos. La palabra te va a purificar, la palabra te va a santificar. Y hay gente que no quiere volver a la palabra porque está muy cómoda. Hay gente que no quiere abrir la palabra y estudiarla porque sabe las demandas que ella tiene, porque les asusta lo que esta palabra les pueda mostrar. La palabra de Dios es como aquel que sabe que tiene que ir al médico a hacerse un chequeo general y no quiere porque sabe que algo mal está en su cuerpo. ¿A cuánto les da como así, como cosilla ir al doctor? Yo no sé, yo percibo como que a las mujeres van facilito, van, se revisan. Pero los hombres le huimos a ese asunto, ¿eh? Le huimos, no queremos ir al médico. Nos da miedo, un pavor. Vea, y a veces esta verdad en lo natural es una realidad también en lo espiritual. No queremos escuchar el consejo de Dios porque sabemos que nos va a desnudar. Pero la iglesia no puede cerrar sus oídos al consejo de la palabra. Y creo que es el corazón de esta casa, seguir predicando el consejo de la palabra de Dios. Aunque a usted a veces no le guste lo que escuche, es todo el consejo de la palabra de Dios. Aquí debe predicarse todo el consejo de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar un día donde el Señor va a pedir cuentas. Va a pedir cuentas a aquellos al que
a los que el Señor nos ha dado la oportunidad de predicar su palabra. ¿De qué dijimos? ¿De qué predicamos? La palabra de Dios también nos capacita para dar expresión de nuestra fe. Primera de Pedro 3:15 dice: santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hay gente, ¿verdad, hermanos, que viven como una canción que salió hace muchos años, Cristianos 007, ¿verdad? A la secreta, porque no tienen las armas necesarias para defender su fe. Y Pedro nos insta a que estemos preparados para mostrar defensa en mansedumbre y en reverencia. No sé a cuántos les han preguntado en su trabajo: mira, y vos sos cristiano, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y la Biblia es verdad, es cierto. Es que a mí me parece más un libro de historias épicas, ¿verdad? Pero que no parecen ser realidad y no conocemos, porque nos hemos vuelto vagabundos, nos hemos vuelto perezosos y no estudiamos la palabra y no comprendemos el contexto de lo que esta palabra quiere decir. Pero cuando nos sometemos a la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando somos diligentes para sumergirnos en las verdades del evangelio, entonces somos capacitados. Todo este año hemos estado en los grupos pequeños, en la red de jóvenes, en la red de mujeres, estudiando y estudiando y estudiando para dar defensa de lo que dice la palabra, para comprender, para no ser ignorantes. Dice esta palabra, Dios hablando, que mi pueblo perece porque le faltó entendimiento, porque no conocieron, porque ignoraron. Por ignorantes. Y la palabra de Dios nos garantiza el éxito. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿qué hay que hacer? Dice: nunca se apartará, nunca se apartará, nunca se apartará, nunca se apartará este libro de la ley. Dice: sino que meditarás. ¿Qué hay que hacer? La Biblia hay que abrazarla y mantenerla cerca de nosotros. Y yo no hablo de esto físico, sino aquí en nuestro corazón, es atesorarlo. La palabra tiene que estar cerca de nuestro corazón. Número 2, cuando está cerca de nuestro corazón y tiene la relevancia que debe de tener, entonces yo voy a meditar en ella de día y de noche. ¿Qué es lo que domina tus pensamientos? ¿Qué domina tu mente? De día y de noche, de día y de noche. Y después dice: guárdala y haz conforme a todo lo que en ella está escrito. La palabra de Dios se atesora, se medita en ella, se guarda y se hace conforme a lo que ella dice. Y dice: y entonces, porque entonces, ¿cuántos aquí quieren que les vaya bien en todas las cosas que emprendan? Híjole, como 3. ¿Y el resto? ¿Cuántos quieren realmente que les vaya bien en todas las cosas? Todos queremos que nos vaya bien. Aquí no hay ni una sola persona que dice: ay, a mí qué importa si me va mal. Mentira. Todos queremos que nos vaya bien. Pero ¿qué hay que hacer? La palabra hay que tenerla cerca, hay que meditar en ella
de día y de noche. Eso me habla de una constancia, de una perseverancia. La palabra, estoy trabajando y estoy pensando en la palabra. Está la hermana ahí haciendo sus labores en la casa y está meditando. Estás estudiando, estás creciendo en el área profesional, pero la palabra de Dios sigue siendo relevante en vos. Estás meditando todo el día, el Espíritu Santo trabajando hasta que eso se haga una realidad. Híjole, y cuando ese tesoro se revela a tu vida, tú lo guardas y dices: ok, eso es lo que Dios me está enseñando, voy a caminar así. ¿Quieres que te vaya bien? Ten la palabra cerca de tu boca, medita en ella, guárdala, atesórala como lo precioso que es, y camina conforme a la palabra de Dios. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Otra vez dice: y será, vea qué preciosa comparación, dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, y dará su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Ve, hermanos, si nosotros viviéramos solo con esos puntos, el mundo vería otra cosa, sería otra historia. Porque quien tiene la palabra cerca de su boca tiene el temor de Jehová para hablar. Quien medita en la palabra de día y de noche se cuida de lo que habla, se cuida de lo que hace, porque lo que prevalece no son mis pensamientos carnales, no son mis pensamientos egoístas, no son mis pensamientos mundanos, es la palabra de Dios. Y tarde que temprano, hermano, tarde que temprano esa palabra se va a revelar a su ser y va a ser rema, va a ser vida, va a ser espíritu en usted. Entonces usted va a decir: ok, Dios, así es como yo tengo que caminar. No según lo que yo creo, no me apoyo en mi conocimiento, no me apoyo en mi humanidad, sino en tu sabiduría, Señor. Tu palabra es sabiduría. Brevemente, la palabra de Dios se muestra de la siguiente forma. Ella misma, la palabra de Dios se muestra como pan. Qué bueno un bollito de pan con mantequilla. Dice Juan 6:50: este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Cristo era la palabra encarnada. Hermano, esto es alimento. Dígame una cosa: ¿uno cuántas veces al día come? Algunos comen como 8, ¿verdad? 3, 4 veces al día, 3 veces. ¿Y cómo hacemos nosotros los hijos de Dios para comer solo los domingos? Por eso le digo que hay gente que se está muriendo espiritualmente porque nunca come. No estás comiendo, estás muerto, estás muerta espiritual. Andas como un zombie, un walking dead. Vea, y así hay gente en la iglesia, usted los ve, van, vienen, no levantan cabeza, uno los ve bregando con las mismas, diría mi mamá, carajaditas, y nada, y no. Tal vez falta palabra, tal vez no nos ha amanecido, hermanos. La palabra es pan, pero también la palabra es fuego y es martillo.
fuego y es martillo. Dice el Señor en Jeremías 23:29: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Y a veces viene la palabra, es como que le cae uno un yunque, hermano, en la cabeza, un mazo, y no nos gusta. Pero la palabra viene para quebrantar toda estructura mental, toda mentira del enemigo, todo yugo de esclavitud. La palabra de Dios es la que quema toda la impureza en nuestro ser. La palabra es la que viene a alumbrar toda oscuridad y a disipar todas las tinieblas. Esa es la palabra de Dios. Pero también ella se muestra como oro y como miel. Salmo 19:8 y 10 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Deseables, dice, más que el oro, y mucho más que oro refinado, y más dulce que miel que destila del panal. Qué rico pan con miel, hermanos. Le decía en la mañana, sí, ya hace hambre. Le decía a los hermanos de la mañana: mi papá consigue unas botellas de miel. Antes era de Cartago, ahora de Acosta, las trae. Sí, ahí se arreglan con él si un día se les antoja. Esa es la palabra de Dios. Es miel que endulza el paladar, es delicia a aquellos que encuentran el tesoro que está en ella contenido. Esa es la palabra de Dios, más valioso que el oro. Así usted valora la palabra, hermano. Tiene ese nivel, es más valioso que oro refinado. Vean qué impresionante el nivel que se le da. La misma palabra se da. Soy más valiosa que el oro, más deliciosa que miel que destila fresca. Pero la miel, ya estoy. Ya nos vamos. Ahora me regala miel, pa. Ok. La palabra es como leche. Que bueno, un asorio, ¿verdad? Así, bien fría, con galletas asorio. Unas chiqui, unas cremitas, algo ahí. Y Pedro escribe y dice: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vieras qué frustración es para mi esposa, porque ella no puede tomar leche. No es intolerante a la lactosa, es por la proteína y le da una alergia. Entonces ella tiene que tomarse ahí una leche ahí de almendras. Eso no es leche, hermanos. No, nada que ver. Usted sabe, ella ve donde yo me hago, ¿verdad? El chocolate ahí, el Johnny's ahí. Y ella ahí con su leche de almendras. Y yo a veces veo donde ella me dice: yo deseara poder comerme un pedazo de queso Turrialba blanco con una tortilla. Perdón, hermanos. Yo deseara comerme un helado, un deleite, algo así, una chocoleta. Todo eso porque es a base de leche, un derivado. Yo deseara comerme un bollito de pan con queso crema. Y no puede, entonces tiene que verme a mí. Digo, yo como por los dos, mi amor. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Dice: desead como niños. No hay mejor alimento para un recién nacido que la leche materna. No hay mejor alimento para los hijos de Dios que la
Y yo les pido por favor, hermanos, que ustedes oren por todos aquellos discipuladores, cuerpo pastoral, maestros de escuela dominical, que nos toca dar el consejo de la palabra de Dios, para que la palabra que demos, la leche que demos, no esté adulterada, sino sea palabra de espíritu, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero la Biblia también es espejo. Es espejo, y dice Santiago 1, 22 y 23: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Cada vez que usted y yo tomamos la palabra y la estudiamos, ella debe ser un espejo. Ella va a reflejar todas nuestras falencias. Ella va a reflejar en todas las áreas que nosotros debemos mejorar y todas las áreas que no le hemos rendido al Señor. Ella es espejo. Los hombres, bueno, no sé, tal vez los más cargas ya no, pero uno se hace la corbata enfrente de un espejo para que le quede bien. No le vaya a quedar en el nudo todo torcido, todo desproporcionado. Las damas, las señoras, las mujeres se maquillan delante de un espejo para que todo quede bien. El espejo desnuda los errores. La palabra nos desnuda delante del Señor. Y por último, la palabra es espada. Efesios 6:17, hablando acerca de la armadura de Cristo, dice: y tomad el yelmo de la salvación, y dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no me imagino, hermanos, a un ejército, a soldados saliendo sin su armamento, y andan cristianos por la vida con su lugar para poner su espada, pero no hay nada. Estás desarmado. Desarmado porque no has hecho depósitos de la palabra de Dios en tu vida. El pastor Dan leía también Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta palabra no hay engaño. Diga: mi corazón es engañoso. Diga una vez más, por favor: mi corazón es engañoso, pero la palabra de Dios es verdadera. ¿Ven por qué tenemos que dejar que la palabra entre, penetre, corte, saque y desarraigue? Porque este corazón es engañoso. Este corazón es feo. Engañoso es el corazón. Y perverso, gracias. Y esa es nuestra naturaleza. Y por eso tenemos que ver como un espejo, valorarlo como el oro, deleitarnos en ella como la miel, comerla como nos comemos un buen pedazo de pan, y procurarla como la leche materna, para que crezcamos para salvación, dice Pedro. ¿Cuántos quieren amar la palabra aún más? Entonces, ¿qué debemos hacer con la palabra? Número 1, obedézcala. Número 2, estúdiela. Número 3, memorícela. Número 4, medite en ella. Y número 5, tenga un corazón abierto para recibir el consejo, todo el consejo de la palabra de Dios. Oremos en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Cielo y tierra pasan, pero ella permanece eternamente y para siempre. Tu palabra es la que produce cambio en nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos perdón si no la hemos honrado, si no la hemos dignificado en esta mañana.
Señor, nos arrepentimos de todo nuestro ser. Si nos hemos inclinado a otras cosas, tal vez mucha tele, mucha internet, muchas redes sociales, Señor, es tiempo de hacer cambios en nuestra vida. Yo no quiero ser un ignorante, no quiero ignorar el consejo de tu palabra. Quiero estar listo y equipado con ella. Quiero atesorarla, quiero valorarla, quiero meditar en ella. Señor, ayúdame. Puedes decirle: Señor, ayúdame. Tú la dejaste para hacernos entender tus planes, tus diseños y para conocerte a ti, Señor. Y así queremos hacerlo. En esta mañana, Dios, oramos para que pongas aún más el querer como el hacer, Dios. Queremos honrar tu palabra, queremos dignificar esta preciosa palabra, entendiendo que estos son tus pensamientos, que es tu corazón, es un tesoro invaluable, Dios, y que nosotros como hijos y como hijas tuyas debemos respetarla, honrarla, vivirla y compartirla, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora. Señor, yo les bendigo para que les vaya bien en todo lo que emprendan, Dios. Que esta semana tú te muestres a través de tu palabra, para que todo lo que emprendan les salga bien. Yo oro, Señor Jesús, para que tú les honres, que ellos puedan ser luz en medio de las tinieblas, que ellos puedan hablar sin temor alguno, y que tu nombre sea glorificado, no importa en donde nosotros estemos. Enciéndenos, Espíritu Santo, enciéndenos en ti, enciéndenos una vez más, Señor, para tu gloria y para tu honra. Hermano, le bendigo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un domingo precioso, que la pasen en familia de lo más lindo, y que el Señor les continúe bendiciendo. Atrás están las entradas también. Está también Ministerio Café. Pueden acercarse y consultar.